En octubre pasado, buena parte de los POS en Uruguay quedaron fuera de servicio durante al menos un par de días. Eran los pertenecientes a la red Geocom y unas 10.000 comercios quedaron afectados. Al principio la compañía informó que había sufrido un problema operativo. Días más tarde admitieron que habían sido víctimas de un ciberataque, pero negaron que hubiera filtración de datos. Pocos días más tarde se supo que la realidad era otra. Un grupo de hackers, conocido como Cactus, aseguró ser responsable del ataque y comenzó a publicar información confidencial para mostrarlo. Cactus se dedica al ransomware, es decir, que roba y encripta datos de manera que sus propietarios no puedan acceder a ellos. A cambio de devolverlos, exige un pago. Ransom, recordemos, es recompensa en inglés. Ante la negativa de Geocom a pagar, en los últimos días desde Cactus volvieron a publicar otra tanda y analistas en ciberseguridad como el hacker argentino-uruguayo Mauro Eldritch lo consideraron la filtración más grave de la historia de nuestro país. Mauro Eldritch analizó esos datos. Bueno, ¿qué incluyen? ¿Por qué es un episodio de tal gravedad? Vamos a conversarlo con él justamente en los próximos minutos. Mauro, ¿qué tal? Bienvenido, un gusto saludarte. Romina, buen día, ¿cómo estás? El gusto es mío. Un primer capítulo introductorio quizás para esta charla es, a ver, contemos algo sobre lo que haces tú como hacker, ¿no? Porque seguro que es un terreno en el que hay mucho desconocimiento en el público en general y el concepto puede estar asociado exclusivamente a una connotación negativa, digamos, casi criminal. Sin embargo, vos te definís como un hacker de sombrero blanco. A ver, expliquemos, ¿qué quiere decir? En realidad hay muchas definiciones. En realidad un hacker desde los 70 en adelante, cuando surge el término, es un entusiasta en tecnología, es alguien que le gusta la tecnología, le gusta cambiar el curso de la tecnología, jugar con eso, modificarlo, etcétera. Y claramente después se fue desvirtuando también con el tema más de Hollywood, con el tema más por ahí de la televisión, como alguien que agarraba un teclado y apagaba una ciudad entera, ¿no? Cosa que Ujú. es pura ficción. Pero si en realidad lo que nos dedicamos nosotros dentro de todo lo que es la ciberseguridad es a perfilar este tipo de ataques, este tipo de filtraciones, sobre todo cuando afecta, bueno, a entidades públicas o a compañías grandes de un país, como es en este caso, ¿no? Ahí está. Y en este caso concretamente, a ver, ¿cómo fue tu tarea? Contanos brevemente antes de profundizar en recordar el caso y las implicancias que tuvo. Y nosotros lo que hacemos es monitorear distintos grupos de ransomware para áreas que son de interés para nosotros. Nosotros tenemos una compañía. Estamos enfocados mayormente en Argentina y en Uruguay. Y nos llama la atención que Uruguay de a poco en los últimos años se fue convirtiendo en un terreno más fértil para el tema del ransomware. Por ejemplo, lo que pasó con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es un caso que se considera pagado. El caso de Guyer también, el año pasado, que también se considera pagado. Alguien pagó por la información. No implica que sea la víctima, pero alguien pagó. Y en este caso estábamos atentos a que surgió una alerta con el tema de los postnet, como comentabas vos, que se habían caído. Y siempre lo primero que tienen a hacer las empresas es a decir que es un tema operativo, como a minimizarlo, ¿no? Primero a negarlo, minimizarlo y después decir, bueno, en realidad lo que se filtró no es tan grave y como que cada vez restándole un poquito de valor a lo que pasó, ¿no? Y eso directamente para nosotros es un indicador de que hay algo más grande. Y justamente el grupo Cactus comienza a publicar diciendo, bueno, no nos pagaron, empezamos a publicar los datos de Geocom, que Ahí recordemos claramente simplemente cuando... para la audiencia, porque capaz que no lo tienen presente. Estamos hablando de un ciberataque, en este caso, en octubre del año pasado, que se dio mayoritariamente durante el fin de semana. Creo que el problema empezó un viernes. Y, y llevó a que muchísimas personas, ni que hablar los comercios, se vieran afectados porque no podían realizar operaciones, ¿no? Por el hecho de, bueno, este problema que se estaba dando con los POS y por lo tanto uno, si no contaba con efectivo, seguramente no pudiera pagar. Correctamente. O sea, por todo un fin de semana dejó inactiva toda la red de POS, con lo cual cualquiera que tuviera tarjeta, crédito, débito, lo que sea, no iba a funcionar. Entonces, concretamente, ahora decías, bueno, empezaron a ver tuvieron algún indicio de que se estaba minimizando el hecho y después
concretamente se empezó a publicar información. Capaz que conviene ahí ver cómo opera en general el ransomware, ¿no? Supone, digamos, primero, un hackeo, en este caso negativo, pero para bloquear archivos, ¿verdad? O bloquear dispositivo a cambio de pedir un rescate, pedir como una recompensa por esa información, ¿verdad? Claro, lo que hay que tener en cuenta es que en realidad la encriptación es lo último que hace. El atacante lo que hace es primero entra, toma Ujú. una copia de los archivos, ahora te voy a explicar por qué, y luego lo encripta. Entonces el primer choque que vos tenés es llegar un día a la oficina y ver que no podés trabajar en nada. Tenés todo bloqueado, no podés hacer absolutamente nada, y lo único que te dejan es en el escritorio una nota de rescate. A veces te cambian también el fondo de pantalla para decirte, bueno, para darte como algo más visual y con instrucciones. Entonces ahí te dicen, bueno, entra a este chat, negocia, paganos, te damos la llave para desencriptarlo. En caso de que no lo hagas, que es lo que mucha gente dice, bueno, tengo un backup, me rescato desde acá, Ujú. ahí viene la segunda etapa que te dice, ok, vos podés rescatar la infraestructura, pero yo tengo una copia. Entonces, si no querés que la publique, me tenés que pagar. Es un doble modelo de extorsión. Ahí Entonces, está, si no claro, es una pagás de alguna extorsión forma, pasa. en dos etapas, como decís, ¿no? O sea, una por desbloquearte la Exacto. información y otra por no solo, está bien, a ver, no te interesa que te desbloquee la información, por ahí no me vas a pagar, bueno, entonces voy a publicar información que, como sabemos, puede ser muy delicada, ¿no? Muy comprometedora, por ejemplo, para una firma, cuando hay una firma atrás, Claro, y en este caso porque son justamente, datos sensibles y demás, ¿no? claro, y en este caso particular lo que hace Cactus es filtrar por etapas, Ajá. como para ejercer más presión. Primero filtró el pasaporte del presidente de Geocom, cuando este dijo, no, en realidad lo que pasó es algo operativo, no nos hackearon. Cactus liberó un archivo que se llama prueba de hackeo, Proof of Hack, que tenía los pasaportes, incluyendo el del presidente de Geocom. Un archivo pequeño, pero como diciendo, en realidad nosotros estamos diciendo la verdad, tenemos Ujú. información. Ante la negativa, publicaron después, un mes después, otro lote, y ahora hace poco, en las últimas semanas, supuestamente el último. No se sabe si tienen todavía más. Para seguir entendiendo el procedimiento, en este caso y en general, ¿no? ¿Es imposible romper el cifrado? O sea, ¿la única manera cuando se tiene un problema de esos es terminar pagando? No, hay casos donde, por la fabricación del ransomware, por cómo está escrito el software que encripta, hay veces que tiene fallas. No es lo más común, pero ha pasado en marcas conocidas de ransomware. No olvidemos, yo le digo marcas, pero en realidad son un modelo comercial transnacional, ¿no? Hay gente de todo el mundo metida en ese negocio. eh, y hay desarrolladores dedicados a fabricar cepas de ransomware. Y hay algunas que a veces tienen un fallo o tienen algún problema por el cual se pueden desencriptar. Son la minoría. Hay otros casos donde, como le pasó a Fivertel en Argentina, que los encriptan, les roban la información, pero justo por algún motivo, alguna agencia o alguna operación conjunta logra desbaratar esa banda y los desencripta, porque tienen las llaves de desencriptación después de un allanamiento, después de rescatar, digamos, después de secuestrar, mejor dicho, Ujú. los servidores o lo que use esa banda. Pero normalmente la forma habitual es pagándose. La forma habitual es pagando. O sea, ir por la vía legal de hacer una denuncia y que se dé este tipo de procedimientos que decís, no es lo habitual, no es lo común. No hay todavía de No, no parte es lo de la habitual, legalidad, digamos, un sistema de respuesta eficiente ante este tipo de problemas. no, no lo hay. Y generalmente esta clase de operaciones conjuntas y demás son internacionales, ¿no? Entonces vos pensás que participa el FBI, Europol, por ejemplo, en este caso que te mencionaba, y eso no va a salir a raíz de la denuncia de un vecino, de una pyme, de una compañía nacional. Eso suele salir cuando hay una atracción, digamos, legal de mucha gente afectada, pero no de una denuncia en particular. No es que Geocom va a denunciar y va a disparar una operación internacional, ¿no? Para destruir a Cactus. Ujú. Bien. Acá decías, bueno, hubo esa primera, entonces, ese primer nivel de información que se dejó trascender como para decir, miren que efectivamente tenemos la información, o sea, nos hicimos de esa información, no minimicen más el tema. Y después, ¿cómo siguió? ¿Qué otro tipo de información han publicado? Porque hasta ahí lo que hablabas era de el pasaporte de uno de los jefes de la compañía. Está bien, Claro. es delicado, pero uno puede decir, bueno, pero capaz que para la empresa no era tan comprometedor, ¿no? Claro, en ese primer lote había pasaportes del presidente de la compañía y de gente de otras nacionalidades, ¿no? Se ve que Geocom tiene injerencia en distintos países como Ecuador, Colombia, Cuba.
o al menos tenía pasaportes almacenados de esos países. Después, el segundo lote tenía más que nada eran documentos no públicos, pero no de tanto valor, generalmente licitaciones o participaciones de Geocom con el Estado. Pero el tercer lote que publican, y que es el más grande, que es de unos 70 gigas, si no me equivoco, 60 gigas, ya tenía otra información, tenía código fuente de Geocom, que es esto, es el código del software que utiliza Geocom, de las bases de datos, de sus sistemas básicamente, cómo está escrito su sistema. También tenían dentro de ese código los scripts, los programitas que utilizan los desarrolladores de Geocom para interactuar con la base de datos. Básicamente, imagínate un programita donde vos le puedas decir, tráeme transacciones de la base de Geocom Ujú. que haya hecho tal persona o tal root o tal prestador como el BBVA, el Brow, el Scotia, entre tal y tal fecha. No solo te explica cómo acceder al sistema, sino que muchas veces guardaban los resultados de esas consultas. Y son consultas de 2023. O sea que en algún momento se deslizó que era información vieja o que afectaba a sistemas viejos y en realidad las mismas fechas de esa información del script te muestran que son 2023. Después también tenían algo importante, que Ocom en todo momento dijo que estaban resguardados por una compañía de primer nivel y nunca la mencionó. Bueno, el informe de seguridad de esa compañía se filtra también. Cactus lo pone tipo en primera plana, y era un informe de seguridad donde indicaba a esta compañía todas las vulnerabilidades que tenía el sistema de Geocom y el SIFI, cómo corregirlas y cómo explotarlas. O sea, Y básicamente un sí. instructivo de cómo, si alguien malicioso quisiera, cómo entrar. Y lo que es peor, después se filtra mucha información de intendencias, que por esto decimos nosotros que es la filtración más grave. Hay muchísima información de distintas intendencias, son muchas las tengo anotadas acá, ¿Por qué de las Canelones, Cerro intendencias Largo, concretamente? Durazno. ¿Cómo? ¿Por qué de las intendencias concretamente? ¿Cómo es el vínculo ahí para que puedan acceder a esa información? Por lo que tenemos entendido, Geocom les provee no solo los postnet, sino sistemas o una plataforma de cobros. A las Tengo entendido que serían intendencias. claro, cobros impositivos y otros módulos como, para que te des una idea, desde gestión de cementerios, o sea, de cobros por prestación hasta el cobro de impuestos normales, ¿no? Los más comunes que puedas imaginar. El tema es que de esos sistemas se filtran no solo las especificaciones técnicas, cómo están construidos, cómo interactúan entre sí, sino también las claves, los usuarios y los accesos. O sea, Cactus publica planillas con usuario y contraseña para entrar a los sistemas de todas las intendencias. ¿Están detrás de una red segura? ¿Están detrás de una VPN o detrás de un escritorio remoto? Sí, pero también Cactus publica certificados para acceder, o sea, justamente la forma de acceder Ujú. a esas redes seguras. Ese es el tema por el cual nosotros decimos que es la filtración más grave al momento de Uruguay. Pero ¿quién O podría sea, acceder a esa básicamente, vulnerabilidad de las intendencias? Entonces, solo un grupo como Cactus. ¿A qué nivel de exposición llega esa información que ellos están manejando y que están haciendo pública? Cactus lo hace público, o sea, cualquiera que tenga visibilidad de la página de Cactus, cualquiera que pueda llegar a la página de Cactus puede descargar eso, leerlo y bueno, actuar en consecuencia. Algunos preferimos reportarlo, pero hay otra clase de gente que claramente lo va a intentar utilizar para justamente algún fin malicioso. Ten en cuenta que también en esta filtración aparecen padrones de contribuyentes, que vos tenés contribuyentes que son buenos pagadores, tenés contribuyentes de, vamos a decirle, alto poder adquisitivo, y otros padrones donde tenés malos pagadores, o sea, gente con deuda, gente con moras. Eso también es de muchísima utilidad para alguien que tenga malas intenciones, ¿no? Para alguien que, por ejemplo, quiera hacer estafas, para alguien que, por ejemplo, quiera, eh, o lo que sea, ¿no? Cualquier Ujú. tipo de uso, vamos a decirle, malicioso de esa información financiera. Hoy aquí en Perspectiva estamos volviendo a una noticia de meses atrás que continúa teniendo repercusiones. ¿Recuerdan el fin de semana en octubre en que no funcionaban los POS de miles de comercios? Primero se informó como una falla operativa de la empresa Geocom, pero resultó ser un ciberataque importante y el grupo que lo llevó a cabo viene publicando tandas de datos confidenciales que posee.
Un hacker uruguayo-argentino analizó los últimos datos que se difundieron y lo considera la filtración más grave de la historia de nuestro país. Con él estamos conversando sobre qué incluyen esos datos. Estamos con este hacker, Mauro Eltrich, que se considera de sombrero blanco, ya nos explicó cuál era la terminología de hacker, y el trabajo de Mauro en este caso consiste en alertar sobre este tipo de ataques y de fallas en los sistemas de ciberseguridad. Mauro es fundador de la firma de ciberseguridad Birmingham Cyber Arms. Mauro, decías, bueno, recordábamos cómo se dio entonces esta operación, este ciberataque, cómo se fue filtrando información para que quienes hicieron el secuestro y el encriptamiento de esta información de la empresa Geocom hacer notar que, bueno, que poseían efectivamente la información, fueron publicando esas distintas tandas. Ahora, vos planteabas esto, ¿no? Porque dicen ustedes que es uno de los ataques más importantes que se han dado hasta ahora, porque estamos hablando de información sensible vinculada a las intendencias departamentales y los datos de contribuyentes sobre si pagaron o no en algunos casos, ¿verdad? Ahora, mi pregunta es, decíamos, bueno, ¿qué vulnerabilidad puede haber en este caso? O sea, ¿por qué ves que es tan grave el hecho de que esa información se haga o esté pública, ¿no? Más allá de quiénes pueden acceder o quiénes pueden operar con ella. No, primero y principal lo que demuestra, hay dos cosas ahí que me gustaría resaltar sobre el manejo por ahí de la situación. Por ahí la falta de transparencia que también contribuyó a que no se puedan tomar medidas en el primer momento. Pues imagínate que si vos negás un problema, desde la negación de octubre hasta la última filtración, que fue ahora a fines de diciembre, hubo suficiente tiempo por ahí como para concientizar a la gente de que sus datos se podían filtrar, de que alguien, en realidad que se habían filtrado, o sea, de que alguien, Ujú. un tercero había tenido acceso, de concientizar también por ahí al Estado en sí, decir, bueno, para estas intendencias, para estos gobiernos locales, los datos fueron filtrados, los datos de los que nosotros somos responsables se filtraron. Eh, Hubo suficiente tiempo como para reducir por ahí el impacto, ¿no? De esto. Ujú. Y por ahí el tema ese de no ir a la transparencia, de negarlo, de minimizarlo, contribuyó a que pase mucho tiempo en el medio en el que con esos datos se pudieron haber hecho muchas cosas en el medio. Y hoy que están publicados justamente porque no tienen más valor para el atacante. Porque todo el valor que él le había puesto, digamos, especulativo por el rescate, no lo recibió. Entonces, hoy no valen nada para ese atacante, pero para otros sí. Eso Eso te primero iba. principal, el tema de la transparencia. Bien, ibas a resaltar algo más antes de que yo siguiera. No, no, no. Primero el tema de la transparencia y segundo que demuestra también que hay muchas malas prácticas, como por ejemplo almacenar las claves en una planilla, almacenar el resultado de una consulta. Vos imaginate que no estás consultando una base de datos de tu dentista, estás Ujú. consultando la columna vertebral del sistema financiero uruguayo. O sea, no es el BCU, pero es básicamente lo que Claro. maneja todo el sistema de transacciones con tarjeta. Entonces, los resultados de esas consultas que vos le haces a ese gigantesco sistema financiero no los podés guardar en un Excel en tu escritorio. Porque si algo pasara, no tiene que ser un ransomware. Alguien que te robe la PC, alguien que te infecte solamente tu máquina y no a la compañía entera, tendría acceso a ese volcado de información que, de nuevo, más allá de que representes a la empresa, no es tu información, es de un cliente, es de un tercero, y el daño o la afectación que le puedas hacer en estos casos suele ser de largo plazo a permanente. O sea, no es un daño que digas, bueno, me robaron la tarjeta, me compraron algo en otro país, la cancelo y ya está. O sea, puede ser daño permanente porque hay datos personales muchos más complejos, desde los pasaportes en adelante, ¿no? Te iba a preguntar eso, con la información disponible, a ver, ¿pueden clonar tarjetas que hayan usado esos posts entonces comprometidos? No se liberaron tarjetas como tal, no se han liberado, por ejemplo, volcados de los números de la tarjeta, de los BIN de la tarjeta con el CBB y demás los códigos, pero ten en cuenta que lo que se liberó incluye credenciales para acceder a los sistemas de Geocom y de las intendencias. Entonces, eso no quita que accediendo a ese sistema, podrías, por eso hablo en potencial, podrías tener acceso a información financiera sensible, como tarjetas, como, no sé, números de cuenta Claro, y está bien, demás no se de liberó los eso, no clientes. todavía no están esos números de las tarjetas,
Pero sí está pública la llave como para entrar a esos números, una cosa así es. Exactamente, exactamente. O sea que a futuro esto podría darse. O sea, puede ser que lo que tengamos hasta ahora sea solo un mínimo capítulo de cómo puede seguir esto. Es que ten en cuenta de nuevo, es el sistema financiero uruguayo, básicamente. Entonces, eso explica también por qué la filtración se hizo de a capítulos, por pequeñas partes. Porque claramente el atacante sabe lo que tenía entre manos, sabe el valor que tiene y sabe el impacto que tiene. Pero cada vez que lo ignoran, justamente libera un lote un poco más controversial que el anterior. Ujú. Entonces, supuestamente este sería el último, pero ¿Por qué decís que siempre, supuestamente esto sería el último? ¿Hay algún indicio al respecto? sí, por lo que publicaron en el blog de Cactus, este sería el volcado final. El tema es que en realidad la mayoría de los volcados suelen reservar algo de información que se puede comercializar por otros lados. Pasó, por ejemplo, en el caso de Google, que publicaron 4 o 5 pasaportes y el resto era todo reservado. Cuando alguien consultaba o demás sobre el lote, decían, no, no, eso es reservado. O sea, estamos esperando que Que venga se la pague. persona correcta con la oferta correcta. O sea, Ujú. nunca ni siquiera dijeron, tenemos esto, es reservado, punto. Entonces se suele mover muchas veces así en el mercado negro, vamos a decirlo, de información. Y ahora entonces todo a entender que Geocom no pagó ni va a pagar por eso, porque ya está. No, a esta instancia no. No, no, a esta instancia es claro que no. ¿Y qué pueden hacer? Me quedo pensando en, bueno, ante esta situación que ya ocurrió, todos los organismos que quedaron involucrados, digamos, y que tienen esta vulnerabilidad a raíz de la información que circuló. ¿Pueden tomar medidas? ¿Están a tiempo aún de tomar medidas? ¿Qué les queda hacer? Una vez que sucede el hecho, una vez que es ex post facto, no hay mucho por hacer. Todo lo que te queda por hacer es básicamente eh, todo dato que se pueda modificar, que se pueda cambiar, que se pueda reemitir. Bueno, ese es el camino. Remitir todo lo que se pueda reemitir, tratar de nuevamente volver a cambiar desde todas las credenciales, todo lo que tengan, todos los accesos, todos los permisos, revisar todo, o sea, realmente es una auditoría casi entera, de intendencias enteras, porque no estamos hablando de un sistema de gestión interna, un sistema de gestión de empleados, estamos hablando de un sistema de gestión financiera. Y por otro lado, teniendo en cuenta la gravedad de esto, la gravedad del asunto, es claro que deberían llamar a auditar el caso por un tercero neutral, Ujú. para auditar todo lo que pasó, porque claramente la compañía en los comunicados que emite, eh, vamos a decirlo lisa y llanamente, omite la verdad, o sea, miente, o minimiza justamente lo que está pasando, entonces tampoco le da claridad a sus clientes, con los que tienen una obligación. Esos clientes son el Estado. Tengamos en cuenta que Geocom ganó la licitación por el SIFI, que es un sistema fiscal que es de alcance nacional, ¿no? Y las distintas intendencias se van plegando al uso del SIFI y de sus módulos. El tema es que toda esta documentación del SIFI está filtrada, bueno, más allá de los accesos y demás, y ahí es cuando uno dice, bueno, pero la obligación que tienen por esta licitación, por este contrato que tienen con el Estado, debería contemplar en algún momento cómo se lleva a cabo el manejo de esa información sensible. ¿Qué se hace en caso de que se filtre? ¿Qué se hace en Ujú. caso de que pase una situación Claro, así? protocolos de seguridad establecidos previamente, por ejemplo, ¿no? De qué pasos hay que dar Tal y cual. cómo reaccionar. Pero también de transparencia, porque ocultarlo tampoco es la solución. Entonces, en mi opinión, que de vuelta no deja de ser opinión profesional, pero personal, se debería auditar justamente esto por un tercero neutral y deberían tener claridad de no enterarse a partir de una firma como la nuestra, que somos una startup de 5 personas. O sea, tienen organismos dedicados a hacer esto, organismos pagos, o sea, no les va a llevar, no les va a costar un peso más. Tienen organismos dedicados a esto, que deberían estar en este momento revisando esa contratación, revisando la filtración y, de ser necesario, tomando las acciones legales o técnicas necesarias contra Telecom. Mm. Mauro, la última consulta tiene que ver con Cactus, ¿no? Este grupo que es el responsable de este secuestro de información, de este ciberataque, y que pidió esa recompensa, no obtuvo y fue por este camino. ¿Qué más se sabe de cómo opera, de lo que puede llegar a ser a futuro?
Por lo que tengo entendido, Cactus, este viene a ser el primer ataque relevante en la región. No tienen víctimas en Argentina y tampoco en Uruguay, viene a ser la primera. Uruguay originalmente tuvo varios ataques de Lockbit, de Avos Locker y de otros grupos, bueno, como Play con el caso del Ministerio de Transporte, pero el de Cactus es el primero. Pueden hacer ataques también de, vamos a decir, de gran porte, o sea, buscan víctimas de un gran valor adquisitivo, y una de las tácticas que usan es justamente esto de filtrar por capítulos, como para ejercer mayor presión, algo que no todos hacen en realidad. Pero es un grupo La mayoría internacional, suele, podemos decir, o sea, es del sí, exterior. sí, No sí, se todo sabe, grupo de ransomware suele ser internacional. por eso de ahí la dificultad también para que la policía, la justicia actúe en un caso así, ¿no? En realidad es casi imposible que logren cualquier tipo de aprehensión o de arresto o cualquier situación legal. Pues como decís, primero son internacionales. Segundo, no es una persona o un grupo. Generalmente vos tenés, en estos esquemas, son organizados. Vos tenés gente que desarrolla el ransomware, gente que lo distribuye, tenés afiliados. O sea, hay muchos grupos de ransomware que trabajan con afiliados. Vos decís, bueno, yo quiero trabajar para tu ransomware. Ujú. Bueno, te dan una muestra y de lo que encriptes el 30% va para el grupo y el resto va para vos. Entonces, hay veces que dicen, bueno, sí, agarramos a alguien de Cactus. En realidad es un simple afiliado. El tipo no conoce a nadie, no conoce un nombre, no conoce una cara. Y para Cactus no representa una pérdida. Se Claro. da cuenta, es como un Ponzi de ransomware, ¿no? El tipo trae una ganancia y si se pierde, bueno, que buscar otro afiliado. Con lo cual, los que siempre caen en esta clase de cibercrimen, los que caen son los que están más debajo de esa pirámide, ¿no? Impresionante, ¿no? Entonces hay todo un mundo montado ahí en torno a la ciberdelincuencia, pero también con un sistema piramidal donde es difícil encontrar el responsable final y se da esa situación que describís, ¿no? Claro, justamente. Bueno, de ahora en más, simplemente advertencias, a ver, ¿qué es lo que tenemos a qué tenemos que estar atentos y cuáles son tus recomendaciones en líneas generales cuando se dan este tipo de situaciones? ¿Qué lecciones tenemos que sacar a futuro, más allá de lo que planteaste sobre la transparencia y demás, ¿no? Medidas de seguridad que pueda adoptar uno simplemente como cliente, como usuario y como persona que utiliza la tarjeta, como persona que utiliza la computadora. Bueno, en este caso en particular, que más o menos sabemos la clase de información que se filtró, estar muy atentos sobre todo a cualquier tipo de comunicación, cualquier tipo de correo electrónico, mensaje que recibamos relativos a estos temas, ¿no? A tu tarjeta, o mencionando tu número de root, o mencionando cualquier dato fiscal que vos creas, sobre todo si estás en una de estas intendencias afectadas. Cualquier dato que vos creas que parece oficial, siempre revisar dos veces. Claramente en estos meses tener mucha atención a las transacciones que vemos en nuestras tarjetas, en nuestro banco. No para meter miedo, pero sí para tener, por ejemplo, un poquito más de atención en caso que se vea algo raro, porque ya sabemos que del otro lado, cuando pase algo, no nos van a decir, pasó esto, sino que la van a estirar a la larga y capaz que después tenemos cargos de la tarjeta durante meses sin reconocerlos. Y finalmente algo que parece muy tonto, pero es una de las vías de distribución de malware, de virus y de distintas clases de amenazas más comunes, no descargar nada, no hacer clic en nada y nadie regala nada. Entonces, cualquier cosa que nos envíen con un enlace, con un regalo, con tratar de mantener eso lo mínimo posible. Y un consejo más personal es darle a las plataformas la menor cantidad de datos necesarios. Hay muchísimos datos que se nos piden que no son necesarios. Y después terminan, como en este caso, dando vueltas alrededor de Internet. Mauro Eltrich, hacker, analista en ciberseguridad, fundador de la firma de ciberseguridad Birmingham Cyber Arms. Gracias, ¿eh? Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Gracias a ustedes por invitarme. Buen día. Que pases bien.